Gracias por continuar con nosotros. En el Congreso avanza la discusión de la reforma tributaria, pero a la par surgen propuestas alternativas a lo que plantea el gobierno nacional. Es el caso del impuesto sobre la renta, sobre lo cual ACOPI presentó ya una propuesta, una alternativa. Doctora Alejandra Osorio, directora de ACOPI Bogotá y Cundinamarca, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Antes de que nos explique esa propuesta alterna de ACOPI, ¿por qué dicen ustedes que esta reforma tributaria tal cual fue presentada por el Congreso por el Gobierno Nacional al Congreso de la República puede ser lesiva para las pequeñas empresas? Bueno, nosotros hemos venido desarrollando a lo largo ya de 5 reformas tributarias un estudio en el cual demostramos que la desigualdad empresarial en Colombia es muy alta. Medido bajo el índice de Gini, que mide el nivel de concentración en el caso de personas naturales para ingresos, en el caso de las empresas para las utilidades, encontramos que este puede estar entre el 0,72 y el 0,92, según algunos estudios de académicos importantes. ¿Eso qué quiere decir? Que la concentración de utilidades es muy alta y uno de los elementos que puede ayudar a aliviar esta situación existente en el país entre las empresas de menor tamaño para ayudarlas a crecer y las que ya tienen unos niveles de utilidades muy amplias es la política fiscal y tributaria. En ese sentido, sentimos que la reforma tributaria, al no contener progresividad en este impuesto, pues va a ser un duro golpe para la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y ustedes entonces lo que proponen es que haya una progresividad, es decir, las empresas chiquiticas tengan una tarifa de renta más chiquita frente a las empresas más grandes que pueden de pronto pagar una tarifa de renta más grande al Estado. Correcto, nosotros lo que proponemos es que exista progresividad en la tarifa aplicada a la renta de personas jurídicas. Y aquí hemos encontrado algunos datos bien interesantes. De las 534.000 empresas que declaran y aportan a este impuesto actualmente, cifras año 2020, cerca de un 98% son micro, pequeñas y medianas y aportan con el 68% del recaudo, mientras que las empresas más grandes, que son 10.000, que son el 1,8% del tejido empresarial, aportan tan solo con el 32%. Pero la generación de utilidades es relativamente similar, mientras que las 10.000 empresas más grandes generan el 45%, ese 98% genera el 55% de las utilidades. Lo que creemos es que se pueden redistribuir las cargas, entre otras porque la tarifa efectiva que están pagando hoy las empresas más pequeñas es del 28% versus lo que está pagando la gran empresa, que es cercano al 18% promedio, y beneficios tributarios que se le han otorgado a lo largo de varias reformas tributarias a sectores que además son generadores de muy poco valor agregado, y por el contrario, pues esto ha venido incrementando esa brecha entre la tarifa nominal y la tarifa efectiva. Es un tema bastante técnico, pero de pronto, doctora Osorio, cuando miramos a las personas naturales, es decir, personas como usted o como yo que de pronto estén obligadas a declarar renta, hay ahí como unas tarifas diferentes, ¿no? El que tiene menos ingresos, creo que arrancan con una Correcto. tarifa del 19% y eso va subiendo hasta la persona más rica del país con mayores ingresos, creo que eso se acerca al 40%. ¿Algo así se están imaginando ustedes para las empresas? Correcto, es precisamente eso. El precepto de la constitucionalidad es exactamente las personas o las empresas, en este caso, que más generan utilidades, que puedan pagar un poco más, y las que menos utilidades están generando puedan pagar una tarifa acorde a su generación de utilidades. ¿Y cuáles son esas tarifas que están proponiendo, diferenciales? En este momento la tarifa general para el empresariado, creo, usted me corrige, es del 35%. Correcto, la propuesta actual del gobierno es que se mantenga en el 35%. Nosotros lo que decimos es, permitan que las grandes sigan teniendo esa tarifa, pero bajando o reduciendo el nivel de exenciones y de beneficios tributarios, de tal manera que esa tarifa efectiva, que hoy está rondando el 18%, se eleve al 22%. Y
reduzca las tarifas efectivas de las micro, de las pequeñas y las medianas. La propuesta concreta es que las micro y las pequeñas tengan una tarifa del 20% y las medianas tengan una tarifa del 25%. De esa manera nivelamos la cancha y hacemos que sea más efectivo el recaudo. Incluso lo que demostramos en este estudio es que el reduciendo esa brecha entre la tarifa nominal y efectiva y aumentando el recaudo de esas 10.000 empresas más grandes, lo que aumentamos es el recaudo final, incluso por encima de la propuesta que tiene el gobierno nacional, que son 38 billones de pesos. Ahora, sí, porque eso es lo que está diciendo el gobierno nacional, ¿no? Tráiganme propuestas, pero que no me bajen el recaudo, ¿no? Miremos qué se puede hacer, pero que no me bajen el recaudo. Ahora, hay una cosa que se llama el régimen simple de tributación, que las empresas más chiquiticas se pueden acoger a ese régimen simple y quedarían inclusive con una tarifa inferior al 20%. ¿Las microempresas no pueden aplicar ese régimen? Sí, lo que sucede es una cosa, aquí estamos hablando ya de las empresas formales, esas 534.000 que menciono que son declarantes y aportantes de renta hoy, son empresas que ya tienen un nivel de formalización muy altas y que ya no les aplicaría ese régimen simple que está además concentrado en micronegocios, en microempresas que tienen, digámoslo, niveles todavía de informalidad y que lo que se está tratando de hacer es formalizar. Ahí la propuesta que estamos haciendo es que ese régimen simple ya no se grave sobre los ingresos, sino sobre las utilidades, entre otras para que se les genere la conciencia de llevar contabilidad, registrar sus gastos efectuados en la actividad económica y, por supuesto, hacer un seguimiento mucho más juicioso del que se viene haciendo en el registro al RUT y el registro a Cámara de Comercio, que son como los dos primeros pasos para considerarse formalizada una unidad productiva. Ese es un tema que creemos que hay que mejorar. Claro. Son cerca de 70.000 unidades productivas las que se han vinculado al simple, pero solamente la mitad de esas tienen registro único de tributario, que es como ese primer paso para ganar la formalidad, por si se Ahora, quiere decir de esa forma. doctora Osorio, una última pregunta. Si digamos le cogen la caña a Copi y siguen esta idea y el gobierno la tiene en cuenta y el Congreso de la República, por ahí he escuchado a algunos funcionarios del gobierno que no descartan esa posibilidad en una segunda reforma tributaria. Pero bueno, ¿cómo beneficiaría esto a la pequeña empresa? ¿Esto beneficiaría solo a sus accionistas o podrían generar más empleos o podrían bajarle el precio a sus productos? ¿Cuál sería el impacto? El impacto es que hoy en Colombia tenemos un alto costo país, es decir, producir en Colombia, hacer empresa en Colombia es muy costoso. Y lo cierto es que uno de los elementos de la competitividad es este asunto de los impuestos corporativos. Lo cierto es que hemos visto referencias internacionales de países de la OCDE y de algunos que no pertenecen a la OCDE, de países en América Latina que tienen implementadas tarifas diferenciales y entre otras el argumento que ha esbozado el gobierno nacional para, digamos, descartar la propuesta es el tema del fraccionamiento de las empresas. Lo que nosotros hemos dicho al respecto es que existen mecanismos de control, de seguimiento que tiene la DIAN a disposición, como son la facturación electrónica, la nómina electrónica y la información exógena, entre otras cosas, para hacer cruces de información y, por supuesto, en el caso de que hayan empresas que pues, se atrevan a hacer, digamos, a desafiar esta ley, pues lo cierto es que pueden ejercerse también sanciones para que estas pues no cumplan, los que no cumplan pues puedan ser sancionados al respecto. Pero lo cierto es que esta propuesta aliviaría de manera importante el bolsillo de muchas empresas, del 98% del tejido empresarial formal, que son micro, pequeñas y medianas, pero además bien aplicado y reduciendo los beneficios y las exenciones tributarias, se puede incluso aumentar el recaudo. Es que son cerca de 30 billones de pesos lo que se están acumulando en exenciones tributarias. Si solamente se redujeran las que están para el sector financiero, el sector de comercio y el sector de la minería, eso Sí. sumaría cerca de 20 billones de pesos. Eso es casi lo que está planteando el Sí. gobierno recaudar por esta reforma tributaria. Pues doctora Osorio, muy interesante la propuesta. Seguiremos hablando. Feliz noche. Muchas gracias. A usted muy amable y cordial salud. La alternativa que proponen desde ACOPI. Ahora nos vamos.